Dios les bendiga, amados hermanos. Gusto es saludarles nuevamente y qué bendición poder estar aquí siempre en el tema de la palabra del Señor. Creo que ese es lo que nos atañe, eso es lo que nos llama el Señor siempre. Y pues hoy queremos avanzar, abordar un poquitito el tema doctrinal del cual hemos venido platicando, del cual hemos venido pues abordando cada uno de los temas que el Señor nos ha permitido. Y creo yo, hermanos, que cada uno de ellos ha sido una enseñanza, un aprendizaje para cada uno de nosotros. Tanto de mi parte, pues cuando estudio para poder trasladar un tema, pues siempre el Señor le habla a uno y creo que es maravilloso ver eso. En cuanto a la doctrina, pues como sabemos que la doctrina es un fundamento para cada uno de nosotros, entonces no hay mucho por donde podamos cambiar las cosas, sino que nos apegamos a lo que está establecido de acuerdo a la palabra del Señor, hermano. Es decir, no es como un tema devocional que tiene muchas ramas por donde uno pueda eh, eh, irse, ¿verdad? A eso me refería, sino que el tema doctrinal, pues hermano, quizás puede haber alguna revelación de algo adicional, pero por lo regular el tema doctrinal siempre se manifiesta y siempre se enseña apegado a lo que está ahí establecido en la palabra. Recordemos que cuando el apóstol Pablo habla precisamente del tema doctrinal, dice que esto lo deben de enseñar hombres fieles, que sean idóneos para enseñar, pero que sean fieles. Entonces, hermano, la enseñanza de la doctrina no la puede dar cualquiera, por eso nosotros tenemos que saber quién es el que nos enseña doctrina, porque el tema doctrinal se necesita que nos apeguemos a la palabra, pero que también tengamos fidelidad hacia el Señor para no dar lugar a ninguna situación. Ok, vamos a orar entonces. Si usted me acompaña, le vamos a suplicar al Padre que Él tenga de nosotros misericordia, que Él nos ayude para que podamos realmente extraer cada verdad, cada principio de la palabra, y que esto pues venga a fundamentarnos a cada uno de nosotros en las verdades que el Señor tiene escritas. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, siempre con gratitud en nuestro corazón por las grandes misericordias, por las grandes bondades, por todas las cosas buenas que tú, Señor, siempre haces por nosotros y en nosotros. Yo te vengo a pedir, papadito lindo, por favor, que te manifiestes, que te glorifiques, que obres, que respaldes, que bendigas nuestra vida de una manera muy, pero muy especial. Consciente, Señor, de esa necesidad, estamos delante de ti pidiéndote, danos un espíritu de entendimiento, un espíritu de comprensión espiritual, de revelación, Señor, de tal manera, Señor, que esta palabra, Señor, venga a fundamentar nuestra vida espiritual, y sobre todas las cosas, Señor, que nosotros tengamos atento nuestro oído a tu voz, a las cosas que tú nos quieres hablar en esta hora. Te lo suplicamos, papadito, te lo pedimos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Bueno, realmente, hermano, cuando nosotros vamos a la Escritura, hay, creo yo, infinidad de doctrinas que nosotros tendríamos que estudiar. Por eso cuando, como una forma de organización, uno dice, bueno, vamos a ver la doctrina básica, la doctrina intermedia y la doctrina avanzada. Pero cuando uno empieza a ver, ¿y qué temas vamos a poner en la doctrina básica? Dios mío, se mete en un gran problema. Porque, hermano, realmente toda la doctrina es básica, toda la doctrina es elemental. ¿Qué temas ponemos en la doctrina intermedia? Padre Santo, hermano, se vuelve cuesta arriba esta situación. Porque vemos que todos los temas son muy, muy importantes en la vida espiritual. Así que hay una infinidad de temas doctrinales. Es más,
aquellas cosas que uno no considera en algún momento como doctrina, cuando uno ya le acerca la lupa o cuando uno va desarrollando en su vida cristiana, se da cuenta que prácticamente toda la palabra se vuelve doctrina al final, ¿verdad? Hermano, porque es muy, muy importante. Entonces, yo creo que uno de los conceptos que siempre hemos tratado de trasladar con relación a la doctrina es, hermano, que la doctrina es una enseñanza que se debe de llevar a la práctica. Si la doctrina se queda en calidad de enseñanza y no se lleva a la práctica, entonces no es doctrina, es un conocimiento, pero es un conocimiento, hermano, que no va a estar completo. Por eso es que cuando nosotros hablamos del conocimiento, hablamos de la palabra gnosis. Y cuando hablamos del conocimiento que va más allá para llevarlo a la práctica, hablamos de epignosis, porque la palabra epi es un prefijo que significa, en otras palabras, ir más allá. Digámoslo, es llevar a la práctica esa palabra. Entonces, mucha gente se queda con la gnosis, hermano, hasta hay religiones, ¿verdad? Los gnósticos, es conocimiento, pero no se lleva a la epignosis. Y la epignosis es muy importante, hermano, para poder alcanzar una plenitud en el Señor. Vemos en la escritura muchos personajes que fueron más allá y siempre experimentaron cosas grandes, como un reflejo de lo que el Señor quiere que nosotros experimentemos en el caso de la doctrina. Ahora, hay doctrinas que de alguna manera, hermano, sí se pueden catalogar como esenciales, aunque no sean, digámoslo, doctrina básica, porque es muy avanzado lo que se dice ahí, eh, que no se pueda catalogar pues como doctrina básica porque es muy avanzado lo que se dice ahí, pero definitivamente son elementales en nuestra vida espiritual, que tienen que ver con nuestra salvación directamente y que nosotros tenemos que poder conocer este tipo de doctrinas. Hay otras que no son determinantes en cuanto a la salvación. No digo que no sean importantes, sino no son determinantes en cuanto a la salvación, pero hermano, que sí definitivamente nos ayudan en cuanto a nuestra formación, en cuanto a la administración de aquellas cosas que Dios tiene para que nosotros nos desarrollemos como hijos de Dios. Digamos, uno podría ir a la universidad, solo para poner un ejemplo, y estudiar, digamos, lo que se denomina como área común, área común. Em, por ejemplo, hablemos, bueno, tal vez no voy a poner mejor ejemplo de una carrera específica, pero el área común de una carrera X. Entonces puede estudiar y los cursos básicos de la carrera los puede, digamos, ganar todos, pero hay momentos que tiene que haber una especialización en algo. Y entonces cuando ya se especializa en algo, ya le acerca el zoom a muchas cosas importantes que aprendió, digamos, a nivel general en el área común, pero que ahora ya lo ve de una manera más específica. Eso le da una perspectiva distinta. Entonces, hay muchas personas que conocen lo elemental del Evangelio, pero, hermano, hay cosas que tal vez no van a determinar su salvación, si la pierde o no la pierde, hermano, pero que sí son elementales en cuanto a lo que va a recibir como una administración de parte de Dios, lo que va a alcanzar, lo que va a percibir, lo que va a ser ministrado en su vida. Entonces yo creo que eso es muy importante. Ahora, cuando vamos un poquitito a ver, por ejemplo, lo relacionado con el reino del Señor. Eso es para mí, el reino tiene una columna vertebral que se llama autoridad. Y recordemos que Dios es un Dios de orden. Al ser un Dios de orden, siempre, hermano, deja claro los principios que van a regir todas las cosas. Y en el caso de la autoridad, yo creo que es una de las doctrinas que todos los cristianos deberíamos de tener muy claro. Porque por no tener claro ese principio de la doctrina, que es la autoridad, muchas personas cometemos muchos errores. Y recordemos que Israel había pecado 10 veces contra Dios. Y la Biblia lo detalla.
pero cuando pecó contra la autoridad de Dios, Dios dijo que no los perdonaría, porque cuando se peca contra la autoridad, se peca contra Dios mismo, porque no hay autoridad que no haya sido puesta de parte del Señor. Así que nosotros, hermanos, necesitamos acercarle un poquito la lupa a lo que se refiere a la autoridad. El tema no es específicamente la autoridad. Ahorita vamos a platicar exactamente de cuál es el título del tema. Pero lo que quiero decirle es que si nosotros no caminamos en base a los principios de la autoridad de parte del Señor, hermano, vamos a estar violando. Y mire, no importa qué justificación tenga uno para violar un principio de parte del Señor. Una vez lo violó, las consecuencias van a venir definitivamente. Por ejemplo, hablamos de esta mujer llamada Agar, que su jefa, su ama, la estaba hostigando. Y esa era su justificación. Me aflige, me angustia, así que me voy de la casa. Y se fue de la casa, y cuando andaba por allá, por el desierto, entonces el ángel de Jehová se le apareció. Y le dijo, desde el principio la ubicó. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai. Es decir, tú no eres independiente, tú tienes alguien que te gobierne, tú tienes una autoridad. Y entonces le dijo, hermano, yo tengo una bendición para ti. Lo que llevas en tu vientre, ahí hay una bendición extraordinaria. Yo voy a bendecir a ese hijo, y de ese hijo van a nacer 12 naciones. Pero te digo algo, regresa y ponte sumisa bajo la mano. Ese es, hermano, la violación de un principio de autoridad. Y entonces, pero desde que la encuentra el ángel, ubica a Agar y le dice qué es lo que debe de hacer. Le dice cuál es su identidad prácticamente. Ok, por el otro lado, también veo a un hombre que no sabía mucho de autoridad, porque lo vemos cometiendo muchos errores, y la Biblia lo pone como un hombre terco, necio y loco, llamado Nabal. Pero dijo una verdad muy grande. Hermano, cuando David le manda a pedir a él una ayuda para su ejército, entonces el hombre dijo, ¿y quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí para que yo le dé de lo propio? Y entonces dijo, esto es lo que quiero hacerle ver. Dijo, porque muchos siervos hoy huyen de sus señores. Miren, aunque en el caso de David era necesario lo que David hacía, lo que el hombre dijo tiene una verdad muy importante, porque muchos siervos huyen hoy de sus señores. Es decir, así como Agar huía de su señora, también muchos siervos andan huyendo hoy de sus señores. Y nosotros debemos de cuidarnos también, porque, hermano, mire, cuando se trata de autoridad, Dios es muy drástico en cuanto a eso. Y no estoy tratando de infundir temor en nadie, sino que el temor de Dios se active en nosotros para que aprendamos a observar este tipo de situaciones, y que no nos pase, hermano, que nosotros estemos violando en algún momento un principio que viene de parte del Señor. Ahora, yo quisiera que pudiéramos leer entonces, hermano, aquí en la carta de los Corintios, capítulo 11, versículo número 13. Y dice la Escritura, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? Y luego versículo número 14. No os enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo, le es deshonra. Y dice, hermano, porque si la mujer tiene el cabello largo, le es una gloria, pues a ella el cabello le es dado por velo. Mire, hermano, aquí pues quisiera tal vez ir de una vez de lleno. Aquí el tema que yo le quiero abordar es el velo. La semana anterior hablamos sobre la cobertura, y ahora pues el velo. Y creo que es un tema demasiado importante, porque el velo realmente en la mujer, según lo dice la Escritura, es una señal o evidencia de sujeción a la autoridad del varón.
Es decir, que muchas personas no consideran importante el tema del velo. Es más, algunos hasta se burlan del velo y dicen que es un trapo. Y tienen razón en el sentido de decir que es un trapo, porque es un pedazo de tela, pues, ¿verdad? Sin embargo, también si nosotros fuéramos a verlo de esa manera, entonces el pan que participamos de la Santa Cena es un pan, es un pedazo de pan, es cualquier cosa. Sí, tienen razón. Y el jugo de uva, pues es jugo de uva, es cualquier jugo de uva, tiene razón. Pero cuando nosotros, hermano, participamos de la mesa, eso tiene una connotación de tipo espiritual que le cambia el sentido totalmente. Ese pan en tu casa es cualquier pan, pero ese pan en la mesa del Señor es algo distinto. Ese pedazo de tela, hermano, ahí pues es cualquier cosa, pero cuando ya vamos a lo espiritual, entonces tiene un significado, una connotación distinta que nosotros, hermano, tenemos que observar. Entonces, la Biblia definitivamente es muy clara, hermano, en cuanto al velo. Y dice, ahora el apóstol Pablo, vea en este versículo, y voy a regresar un momentito a este versículo, porque dice, juzgad vosotros mismos, es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta. Entonces, es como que el apóstol Pablo nos está confrontando, es como que el apóstol Pablo está diciendo, bueno, analícenlo ustedes, pues, porque hermano, se dice no, que esa era cuestión cultural y todo lo que se dice cuando se ataca este principio de la verdad de Dios, pero hermano, no es posible que el apóstol Pablo le dedicara un capítulo prácticamente a hablar sobre el velo para decir al final, ¿saben qué? No, entonces mejor simplemente hubiera dicho, esto no es de Dios, o no lo hubiera escrito, pero dedicarle un capítulo completo a esta verdad y al final tirar por la basura todo, porque al final dice, hermano, que nosotros no tenemos tal costumbre, dice Pablo, pero no se refiere a la costumbre del velo, sino que se refiere a la costumbre de contender, porque anteriormente dice, hermano, que no se contienda. Entonces, nosotros no tenemos tal costumbre, pero no se refiere a la costumbre de usar el velo, porque ellos eran judíos, como no iban a tener la costumbre del velo. Es ilógico que Pablo dijera eso, sino se refiere a la costumbre de contender. Entonces, hermano, por eso es importante que nosotros vayamos a la Escritura. Entonces, pues como le digo, el tema que yo quiero abordar es aquí lo relacionado con el velo. Ahora, algo que es importante, como ya lo dijimos, hermano, que el velo es una señal de autoridad. Y para esto, hermano, tenemos que recordar que cada vez que Dios hacía pacto con algún hombre, Dios siempre daba una señal de ese pacto. La palabra señal, hermano, en el idioma hebreo, es una palabra que nos da, una indicación, es una señal, nos da una indicación, una dirección, es una muestra de algo, es un símbolo, hermano, es una guía. Digamos, cuando usted, por ejemplo, va en una carretera, ahí hay señales de tráfico. Esas señales de tráfico le están indicando cuál es el camino que usted debe de recorrer. Entonces las señales sí son importantes, porque no es solamente para las personas físicamente hablando, sino que es también, hermano, sobre todo para las entidades espirituales. Tienen que tener un mensaje de parte nuestra, hermano, para que nosotros podamos ser guardados de parte del Señor. Ahora, entonces si vemos aquí algunas señales, por ejemplo, cuando Dios hace pacto con Noé, dice aquí Génesis capítulo 9, versículo 11, yo establezco mi pacto con vosotros, y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la carne. Ahora mire el versículo número 12, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones. Es decir, Dios hace un pacto, inmediatamente da una señal del pacto. ¿Cuál era la señal del pacto? Pongo mi arco en las nubes y él
y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Es decir, que Dios está haciendo un pacto con Noé de que nunca más va a destruir la tierra, y entonces, como consecuencia de ese pacto, entonces Dios da una señal. ¿Y cuál va a ser la señal? El arco que va a aparecer en las nubes, y eso va a dar el testimonio de que yo no voy a destruir. Por eso, hermano, han habido inundaciones extraordinarias en muchas partes del mundo. Y la gente dice, un diluvio de dimensiones apocalípticas. Pero Dios prometió aquí de que no iba a destruir la tierra. Pero entonces, ¿por qué se está inundando? ¿Por qué se está inundando una parte de la tierra? Pero Dios dijo que no iba a volver a destruir la tierra por medio de un diluvio. Entonces Dios está cumpliendo su parte, aunque algunas áreas, hermano, unos países, algunas ciudades se hayan inundado, la inundación no es completa. Ok, entonces Dios aquí, solo para dejar claro que Dios está estableciendo un pacto y está dando una señal. Mire Génesis capítulo 17, ahora ya no es con Noé, sino que es con Abraham. Y este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y entre tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Era un pacto. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio. Y oiga, y esto será señal de mi pacto con vosotros. Es decir, hermano, que Dios está haciendo un pacto, hermano, también con Abraham. Recuérdese que Abraham es llamado el padre de la fe, y entonces ahí Dios establece un pacto con él y da también una señal. Otro pacto, hermano, que es, digamos, el matrimonio, para poner un ejemplo, es también un pacto que se hace, y es un pacto que se hace en las dos personas haciéndose una, pero también haciéndose uno con Dios. Por eso es que dice, cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Pero ¿cuál es la señal del pacto? Por eso es que en el matrimonio tiene que haber un anillo. Pero una señal no es para ocultarla. Muchas personas se casan y el anillo lo andan entre la bolsa, lo andan entre la billetera, entre la cartera, porque no quieren que se den cuenta. Entonces tú, si no quieres que los demás se den cuenta de que te casaste, no tienes pacto. Tú tal vez hay un papel que dice que estás casado, pero realmente si no tienes el anillo visible, porque una señal no es para ocultarse. Esas señales que le hablaba yo de las carreteras no se pueden, hermano, enterrar, porque si no, ¿para qué servirían? Entonces, la señal del pacto en el matrimonio está aquí. Ahora, si nosotros vamos ahora ya, hermano, al pacto que hizo el Señor ya con la iglesia, ya ahora ya no es con Noé, ya no es con Abraham, y hay muchos hombres más, hermano, de los cuales Dios hizo pacto, sino que ahora estamos hablando del pacto, el nuevo pacto que Dios hizo con la iglesia. Una de las señales que Dios ha establecido definitivamente en la iglesia, porque la iglesia es representada en una mujer, pero la señal el Señor la dejó precisamente en la mujer. Al principio, si usted se da cuenta, primero la señal estuvo en el cielo, después con Abraham la señal estuvo en los hombres, era la circuncisión, pero ahora, hermano, la señal tiene que estar en la mujer. Entonces, dice ahora aquí, oiga, 1 Corintios 11:10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ya vamos a abordar un poquitito ahí de lo relacionado con los ángeles, pero el punto es entonces, hermano, que la señal es, que el velo es una señal, y si es una señal debe de quedar visible. Entonces yo creo, hermano, que es muy importante que nos demos cuenta que el velo no es la autoridad. Porque el velo no es la autoridad, el velo es la señal de estar bajo autoridad. Por supuesto, yo aquí ya entiendo que muchas personas podrán decir, sí, pastor, pero ¿y entonces qué sucede con una mujer que se pone el velo pero no se sujeta? No, es que todo empieza en la actitud del corazón, pero eso no significa, hermano, que no vaya a hacerse visible. Recordemos que el evangelio empieza, hermano, en lo interno, pero se tiene que manifestar externamente. Yo puedo decir, hermano, que tengo gozo en mi corazón. Como decía un canto, ¿verdad? Hace mucho tiempo, tengo gozo en mi alma. O sea, amén, está bien, gloria a Dios.
Pero eso tarde o temprano se tiene que manifestar externamente. O sea, yo recibí al Señor en mi corazón. Entonces, tarde o temprano, eso se tiene que manifestar externamente, porque si yo recibí al Señor en mi corazón, pero sigo siendo la misma persona, entonces no hay algo externo que se esté evidenciando. Insisto, el Evangelio no es por cosas externas primariamente, pero no significa que no se manifiesten externamente. Sí se van a manifestar. Los demás van a notar de que el Señor está haciendo una obra. Entonces, en el caso del velo, aquí es muy claro, hermano, de que el velo es una señal de autoridad. ¿Y quién lleva esa señal? La mujer. Ok, avancemos. Entonces, hermano, cuando nosotros hablamos de la autoridad, recordemos que Dios, todo lo que hace en el reino, todo se rige por autoridad. Por ejemplo, el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, luego la barba y luego el borde de las vestiduras. Es decir, que hay, hermano, un orden jerárquico. Ahí está hablando de cómo envía la bendición el Señor sobre su iglesia. Si vamos a la casa, a la familia, hermano, el Señor el varón es la cabeza de la mujer. Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza del varón. Ahí hablando en el sentido de lo que es la familia. Si vamos en cuanto a la revelación, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios le dio a Jesucristo, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y luego Juan se la traslada a la iglesia y la iglesia, bueno, ok. Lo que quiero hacerle ver es que hay un orden. Digamos, cuando hablamos de autoridad, hay un orden jerárquico que Dios establece. Todo lo que viene, hermano, de arriba, viene en un orden jerárquico. Entonces, mire ahora, veamos entonces en este aspecto aquí, hermano, en la palabra. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Hermano, a veces el hombre sí desea que su mujer se sujete, pero él no se quiere sujetar a su autoridad, que sería en este caso el Señor Jesucristo. Y aquí está bien claro. Y el hombre, dice, es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, si nosotros pudiéramos poner este orden que ya se lo había citado, Dios, Cristo, el varón y luego la mujer, y ahí vendrían los hijos inclusive abajo, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay un orden establecido de parte del Señor. Dios no actúa de una manera desordenada y Él respeta las jerarquías. Tanto respeta las jerarquías que en algún momento vemos nosotros, hermano, cómo algunas personas quisieron, digamos, hicieron cosas que no eran correctas, hermano, como el caso de Elí. Elí era una autoridad que no era la mejor. Sin embargo, hermano, Samuel se sujetaba a Elí. ¿Y sabe qué es lo más tremendo, hermano? Que Elí era un hombre que se había acomodado, que se había estancado, y Dios respetaba la autoridad de Elí, hermano. El mismo caso de David con Saúl. Saúl era una autoridad mala. Sin embargo, Dios respetaba la autoridad de Saúl, hermano, y David también lo terminó respetando. Y así podríamos ver muchos ejemplos en la palabra del Señor que vemos que, hermano, personajes que fueron delegados como autoridad y que no fueron las mejores autoridades, pero Dios los respaldó como tales porque Dios los había establecido. Entonces, hermano, aquí Dios está estableciendo un orden jerárquico. Pero mire lo que dice, y el varón, ahora, solo versículo 3 está estableciendo un orden jerárquico. Dios, Cristo, el varón, la mujer y agreguemos nosotros los hijos, ¿verdad? Ahora, en el versículo 7, oiga lo que dice, el varón no debe de cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Es decir, Dios es invisible. Dios es invisible. Como es invisible, Cristo, que está bajo la autoridad de Él, no necesita tener una señal visible de autoridad. De la misma manera, Cristo es invisible y Él es la autoridad sobre el varón. Entonces, como su autoridad es invisible, no necesita tener
una señal visible de reconocimiento de autoridad. Pero en el caso de la mujer es distinto, porque la mujer, su autoridad, su cabeza, hermano, es visible. Como su cabeza es visible, necesita una señal visible de autoridad. Entonces por eso aquí dice, el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Él representa a Dios que es invisible. Como representa a Dios que es invisible, no necesita tener una autoridad, una señal visible de reconocimiento de la autoridad. Pero en el caso de la mujer es distinto, porque la autoridad de ella sí es visible. Ahora, mire, ahora dice aquí, pues el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. La mujer es la gloria del varón, no es la imagen. Hermano, no es la representación del varón, sino solamente es la imagen, hermano, de él como tal. Entonces la mujer sí necesita tener una representación visible de la autoridad. Y oiga, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces estos versículos nos establecen que es el varón el que está, digamos, como autoridad. Siempre que se piensa en esto, hermano, a veces las personas dicen, pero es que mire, ¿por qué él tiene que ser mi autoridad? Hermano, eso lo estableció Dios, y no lo estableció con el propósito de dañar, de afectar a una persona, sino lo hizo con el propósito, hermano, de que fuera a recibir una bendición la persona. Es decir, la autoridad es para bendecir. La autoridad, dice Pablo, es para edificar, no para destruir. Entonces, como la mujer está bajo la autoridad, a veces como que quisiera liberarse, y que de hecho hay movimientos en este tiempo que hablan de la famosa liberación femenina, del empoderamiento de la mujer y de muchas otras cosas más, que por cierto no son movimientos ni tienen sus principios en la palabra del Señor, porque eso lamentablemente se ha infiltrado dentro de la iglesia, hermano, y ahora se habla en la misma iglesia del Señor Jesucristo, el empoderamiento de la mujer. ¿Qué empoderamiento de la mujer? Si en Cristo no hay varón ni mujer, eso lo dice la Escritura. Claro, en aspectos de administración no hay diferencia, pero en aspectos de autoridad sí hay diferencia. Entonces yo creo que eso es bien importante que quede muy claro. Así que la mujer, hermano, como es imagen, la mujer es gloria del varón, hermano, pero no es la imagen ni es la representación de él. Entonces, por lo mismo, hermano, es necesario que tenga una señal de autoridad que el Señor ha dejado a través del velo. Veamos aquí entonces un poquito más, hermano, de lo que es el velo, ¿verdad? Porque vemos en la misma Escritura, hermano, el tema, como ya le decía, desde todo el capítulo 11 nos está hablando de la autoridad, y por eso el apóstol Pablo remarca la importancia que tiene el velo. Ok, veamos. Dice, hermano, digamos, la palabra velo viene de esta palabra perivalión, y que significa algo lanzado alrededor de uno, un manto, un velo o un vestido. Como ya dijimos también, no es que el velo sea la autoridad misma, sino que es la señal de la autoridad, del reconocimiento, ¿verdad? Es un testimonio de que una mujer está sujeta precisamente a una autoridad. Pero fíjese que me llama la atención, porque aquí dice algo lanzado alrededor de uno. Es decir, que está poniendo un cerco, está poniendo hermano, la autoridad. Cuando una mujer reconoce la autoridad y usa el velo, entonces lo que está haciendo es que Dios está poniendo un cerco, está poniendo un vallado alrededor de ella para guardarla, para protegerla, para librarla. No para hostigarla, no para molestarla, no para mandarla, sino que el propósito de Dios es cubrir a la mujer cuando se habla del tema del velo.
Esta palabra peribalión tiene una raíz que es la palabra peribalo y que es lanzar todo alrededor, investir, dice, con empalizada o ropa, ropa, vestir, envolver, adornar y cubrir. Mire, mire, qué tremendo, porque entonces el velo es uno de los adornos que vienen a la mujer, pero no hablando en el sentido físico, sino que en el sentido espiritual. Recuérdese que la iglesia en el último tiempo tiene que ser adornada para poder presentarse ante el amado, tiene que tener todos sus adornos y dentro de esos está precisamente lo que es el velo, que es el reconocimiento de la autoridad. Entonces, si nosotros sacamos por lo menos aquí una enseñanza ya de lo que es el significado de esta palabra, diríamos, hermano, número uno, hay una protección, hay una investidura. Hermano, aquí hay un adorno y hay una cobertura. Es decir, que hablar del velo va más allá de simplemente pensar en un trapo. Ay, pero si eso no tiene ningún efecto, hermano. Bien, hermano, porque las cosas espirituales que nosotros hacemos aquí en la tierra nos dan acceso a las cosas celestiales. Recuérdese que nosotros, hermano, tenemos relación con por lo menos tres dimensiones. La dimensión terrenal, que es donde nosotros vivimos, la dimensión espiritual, a donde nos cobijamos, nos sumergimos ahí, hermano, y luego la dimensión celestial, que es hacia donde vamos. Las dos primeras se viven aquí en la tierra. Hay mucha gente que solo vive en la dimensión terrenal, nunca hace cosas espirituales y como no hace cosas espirituales, no tiene acceso a las cosas celestiales. Por ejemplo, cuando uno ofrenda, eso es dinero, eso es, como diría, es cualquier cosa, es una moneda, hermano, sí, pero cuando se pone esa ofrenda ya se dispone a entregarle al Señor y luego se pone ya en el alfolí, le cambia totalmente, hermano, el significado a esa ofrenda. El ejemplo que poníamos de la Santa Cena, el pan y el jugo de uva o vino. Hermano, el hecho del velo, son cosas que, hermano, en lo natural son como cualquier otra cosa, pero cuando se les da un trasfondo, un significado, un valor espiritual, entonces todo cambia totalmente. Ok, avancemos. Mire lo que dice, hermano, 1 Corintios 11:5. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta, toda la mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza porque se hace uno con la que está rapada. Normalmente las que se rapaban eran las prostitutas. Hermano, es decir que fíjese, por eso le decía al principio, no es posible que Pablo dé tantas explicaciones con respecto al velo y que después venga a echar por tierra todo lo que había dicho. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta, dice, mientras ora o profetiza, deshonra a su cabeza. ¿Quién es su cabeza? A su marido. La mujer, cuando no se cubre la cabeza, está deshonrando a su marido. Está deshonrando a su marido y se hace como la que está rapada, se hace uno entonces con la que está rapada. ¿Y quién es la que está rapada? Hermanos, regularmente eran las prostitutas. Entonces, por eso es que es tan importante el tema del velo. Y como le digo, muchos la han menospreciado. Entonces la mujer no puede orar, hermano, o profetizar con la cabeza descubierta, porque en primer lugar deshonra a su marido y se hace uno con la que está rapada, se hace uno con la prostituta, es decir, está enviando un mensaje a las huestes espirituales. Yo soy como una prostituta. Perdón que sea tan claro y tal vez tan fuerte esto que estoy diciendo, pero es una realidad, hermano, porque el raparse era una especie de castigo por lo que hacían este tipo de mujeres. Ok, sigamos adelante. Tal vez solo decirle algo más aquí, ¿verdad? Hermano, y es el hecho de en qué momento la mujer se debe de cubrir, porque tampoco se trata de que todo el tiempo esté digamos, cubierta. Aquí es claro
que se debe de cubrir cuando ora o profetiza. En otras palabras, cuando está en comunión directa con el Señor. No es cuando está el momento de la alabanza, del júbilo, del gozo, estar con el velo. No, aquí es claro, hermano. Ora o profetiza. Hermano, ora o profetiza. Por supuesto, ese ora o profetiza incluye lo que es la adoración, que de hecho la palabra que aquí se utiliza también tiene que ver con adoración, cuando usted la busca en el original. Entonces, es estar en comunión con el Señor. Pero, por ejemplo, va a ir a almorzar, va a ir a cenar, hermano, entonces para orar, para los alimentos, no, ahí no. Eso no es, porque no es una comunión estrecha. Ahí solo está dando gracias, solo está mostrando gratitud al Señor, entonces no necesita hacerlo en ese momento. Ok, avancemos. Aquí está esta palabra, mire precisamente que le estaba mencionando, que es la palabra prosehumai, hermano, que es la palabra orar a Dios, suplicar, adorar. ¿Se da cuenta? Adorar, hermano, hacer oración o hacer petición, ¿verdad? Y luego la palabra profetizar, porque es orar o profetizar, profeteu, que es predecir eventos, adivinar, hablar bajo inspiración, ejercer el oficio profético, ¿verdad? Y profetizar. Entonces, ¿en qué momento la mujer se debe de cubrir, hermano? Solamente cuando está haciendo este tipo de actividades, adorando, orando, profetizando. Creo que esos son los momentos, hermano, que se puede hacer, ¿verdad? En el nombre del Señor. Ahora, allá decía que la mujer que ora con la cabeza descubierta afrenta a su propia cabeza. Y aquí cuando vemos la palabra afrentar, dice, se traduce del griego kataischuno, que significa avergonzar. Está avergonzando a su marido, confundiendo a su marido, deshonrando, trayendo vergüenza. Se utiliza para indicar desgracia, ser humillado, ser avergonzado, sonrojarse de vergüenza. Entonces, hermano, cuando vemos aquí estos conceptos, avergonzar, confundir, deshonor, hermano, y dice, se utiliza aquí para indicar desgracia. Entonces, cada vez que una mujer ora al Señor sin tener la señal del reconocimiento de autoridad, hermano, entonces lo que está haciendo es trayendo todo este tipo de conceptos hacia la vida de su marido. Y si lo hace hacia su marido, la Biblia dice, el Señor Jesucristo estableciendo un principio, que el que lo rechazaba a él, había rechazado al que lo envió. Entonces, cuando la mujer deshonra a su marido, confunde a su marido, avergüenza a su marido, trae desgracia a su marido, hermano, lo está haciendo también con el Señor, lo está haciendo también con Cristo, que es la cabeza de todo varón y que fue el que delegó prácticamente a ese varón para hacer la cobertura de esa familia. Así que, hermano, cuidémonos mucho de no estar deshonrando en nuestra casa, porque eso es muy, muy importante. El respeto hacia la autoridad es algo que Dios tiene muy, muy en cuenta. Muchas cosas se puede perdonar Dios, pero cuando hay falta de respeto a la autoridad, eso va a traer consecuencias siempre negativas para la vida de la persona. Aquí, hermano, cuando vamos a ver en el aspecto de, dice versículo 11, capítulo 11, versículo 6, si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Fíjese, si la mujer no se cubre, entonces que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces que se cubra. Entonces, no es posible. Mire, el apóstol Pablo está siendo categórico aquí, hermano. Si la mujer no se cubre, bueno, entonces que se corte el cabello, pues. Ahora, si para ella le es vergonzoso cortarse el cabello o raparse, entonces que se cubra. Entonces que se cubra. Entonces no está hablando, hermano, de no hacerlo, sino está hablando de la afirmación, está dejando definido que es importante poder cubrirse. Así que yo creo, hermano, que aquí pues el Señor nos está hablando muy, muy claro. Fíjese que la palabra que se utiliza ahí para raparse es una palabra, hermano, que significa arrasar o devastar. Inclusive el hecho de raparse está relacionado en la misma palabra del Señor con amargura.
está relacionado con duelo, está relacionado con caer, está relacionado, hermano, con soberbia, está relacionado con hinchazón, con orgullo, con altanería de corazón. Entonces, cada vez que la Biblia habla de raparse, está relacionado con estas cosas. Por eso es que es importante, hermano, es como una autosuficiencia. Es como que la mujer diga, yo no necesito de un varón. Mire, definitivamente que el hombre no es bueno que esté solo, pero la mujer tampoco puede estar sola. Y eso lo dice la misma palabra del Señor. Y aquí el Señor por eso le da una señal de autoridad, por eso le pone a una cobertura, pero ella cuando se presenta delante de Dios, cuando va delante del Señor, ella tiene su velo para decir, Señor, yo reconozco autoridad y como reconozco autoridad, me puedo acercar delante de ti. Hermano, eso es maravilloso. Saber que la mujer cuando usa su velo es como que tenga una llave para entrar en comunión con Dios. Y yo sé que alguien podrá decir, pero pastor, mire, yo no me cubro y yo siento la presencia del Señor. Amén. Pero ¿qué sería si usted se cubre? ¿Cómo sería si usted la siente así? ¿Cómo sería entonces si se cubre? Entonces quiere decir que se está perdiendo una bendición. Siempre va a haber una bendición limitada cuando nosotros no completamos los principios de Dios. Es más o menos como cuando la Biblia habla del que peca y dice, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Si alguien confesó sus pecados y no se apartó, hermano, pues sí va a tener una bendición, pero la bendición va a ser a medias. Va a haber otro, hermano, que confesó que se apartó, pero no confesó sus pecados. Y entonces la bendición va a estar a medias. Pero Dios dice, el que confiesa y no dice sino y se aparta, alcanza misericordia. O como cuando la Biblia dice también, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y entonces vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, hermano, se está arrepintiendo, pero no se convierte. Va a haber una bendición a medias. Hermano, los tiempos de refrigerio no van a venir. Los pecados no van a ser borrados. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara, arrepentidos y convertidos. ¿Para qué? Esa es la condición para que sean borrados los pecados y entonces vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Entonces, de la misma manera, puede haber mujeres que no se cubren y sin embargo reciben la administración de Dios, pero la bendición siempre va a estar limitada. La bendición siempre va a ser a medias. Eso es como vivir en Estados Unidos, hermano, de una manera ilegal. Perdóneme. Pero ¿cuántos ilegales ahorita tienen el problema, hermano, de que no recibieron nada de parte del gobierno? Porque, hermano, no hay registros de ellos, no hay cómo saber que ellos de alguna manera existen, pues no son entes legales, por así decirlo. Entonces, creo que es muy importante el hecho, hermano, ellos van a vivir allá y van a obtener ciertos beneficios, pero no todos los beneficios. Entonces, de la misma manera con la persona, hermano, o la mujer que no se cubre, va a tener beneficios porque la misericordia de Dios es grande, pero los beneficios nunca van a ser completos. Ahora mire lo que dice aquí 1 Corintios 11:10, por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza. Y ahora, hermano, solo déjeme regresar al versículo anterior. Si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Ok, ahora, por lo cual, ya en el verso 10, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Por qué? Por causa de los ángeles. Es decir que, hermano, la mujer cuando usa el velo como señal de autoridad, le está diciendo en primer lugar a Dios, yo reconozco la autoridad de mi marido, yo reconozco la autoridad de mi pastor, yo reconozco las autoridades y por eso puedo entrar en comunión contigo. Recuérdese que cuando el hombre, hermano, desobedeció a Dios, Dios lo sacó del lugar de comunión porque no respetó, menospreció la autoridad de Dios al violar una de las normas que Dios había dejado establecidas. Entonces, aquí vemos que la mujer primeramente reconoce la autoridad delante de Dios, pero luego
delante de las potestades y delante de los ángeles. Es decir, las potestades, recuérdese que no solamente hay potestades de parte de Dios, sino que hay potestades de parte de las tinieblas. Y cuando hay una mujer que reconoce la autoridad de su marido, lo que está haciendo es que está quitando todo estorbo de las potestades espirituales para poder entrar en comunión con Dios. Hermano, los mismos ángeles reconocen eso, pero hermano, cuando ella no se cubre, entonces las potestades no reconocen la autoridad que hay en ella, la señal de autoridad, porque ella no está reconociendo la autoridad que hay en su marido. Entonces, definitivamente, hermano, ella no va a poder entrar en comunión con el Señor. Pero aparte de eso, veamos lo que dice la Escritura aquí, porque vamos a ver otras cositas. Versículo 10. Por eso y por causa de los ángeles, la mujer debe de cubrirse, dice la cabeza, para mostrar que está bajo autoridad. También lo hace, lo debe hacer por causa de los ángeles. Hermano, ya vamos a entrar un poquito más en detalle de esto por causa de los ángeles. Pero entonces dice, por eso y por causa de los ángeles, la mujer debe de cubrirse la cabeza para mostrar. Para dar a conocer que está bajo autoridad y que sus oraciones puedan llegar, su ministración pueda llegar, su comunión con Dios sea plena, que ella no tenga ningún estorbo en ese sentido. Ahora, mire, hermano, dice la versión latinoamericana 95, la mujer pues debe llevar sobre la cabeza el signo de dependencia, que de lo contrario, ¿qué pensarán los ángeles? ¿Qué pensarán los ángeles? Recuérdese que hay ángeles mensajeros, bueno, hay diferentes tipos de ángeles, pero hermano, una mujer que se presenta sin el reconocimiento de la autoridad, ¿qué pensarán los ángeles? Además de eso, hermano, la Biblia dice en el capítulo 6, lo vamos a ver ahí más adelantito, pero dice que, hermano, cuando los hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, entonces tomaron para sí. Es decir, que puede venir una ministración negativa de una potestad, de un ángel caído, puede venir hacia la vida de la mujer en el aspecto sexual, porque ahí cuando habla en el capítulo 6, tomaron para sí mujeres de los hijos de los hombres, tomaron, esa palabra tomar se refiere al aspecto puramente sexual. Y dice, mire, Génesis 6:2, aquí se lo voy a leer. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre los hombres de las que les gustaban. Hermano, aquí, pero estos hijos de Dios se refiere a ángeles, hermano. Y entonces vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Es decir, hermano, no es que eran hombres con hombres, sino eran seres espirituales que habían tomado cuerpo con seres naturales. Y entonces aquí dice, hermano, que ellos, por eso es que la palabra habla en el libro de Pedro, que los ángeles que no guardaron su morada original, es decir, Dios les había dado un cuerpo distinto al de los hombres y ellos no guardaron su morada original refiriéndose a su cuerpo, sino que tomaron cuerpo aquí en la tierra y ahora tomaron para sí. Y hermano, ahora resulta, dice, entonces el Señor Dios dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus años 120 años. Es decir, que hasta Dios redujo el tiempo de vida del hombre a consecuencia de estas cosas que estaba viendo Dios, que estaban haciendo hermano, los hombres. Ahora mire, y había gigantes, Giborín en la tierra, en Giborín es el original, hermano, en aquellos días y también cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y de ellos, ellos dieron a luz héroes. Dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Entonces, aquí, hermano, gigantes y héroes. Unos son Giborín y otros son Nefilim. Ahora, fíjese, hermano, que aquí hay una mezcla, es decir, de seres espirituales con seres naturales. Hay una mezcla y las mezclas es algo que Dios abomina.
Por eso es que nosotros nos tenemos que cuidar. Pero fíjese, ¿de dónde provienen entonces estos gigantes, los gigantes de la antigüedad? ¿Por qué había gigantes en la tierra de Canaán? ¿Por qué David tuvo que pelear con gigantes? Pero ¿qué tiene que ver esto? Porque esas razas caídas, cuando miran a una mujer sin velo, sin la señal de autoridad, entonces ven a una persona vulnerable, ven una puerta para poder seducir, ven una puerta para poder llegar a la tierra, ven una puerta para crear una mezcla, ven una puerta para rebelarse en contra de Dios. Es decir que, hermano, por eso es que es tan, pero tan importante el reconocimiento de la autoridad. Continuemos. Aquí la palabra Nefilim, hermano, que son los que allá se presentaron, los hijos de Dios, ¿verdad? Y dice, es un derribador. Un Nefilim es un derribador, es un patán o tirano, es un gigante, ya se dio cuenta, es un hermoso que hace caer. Es decir que, hermano, el propósito al final de estos Nefilim, de estos gigantes, hermano, su propósito es hacer caer, su propósito es hacer tropezar. Por eso es que la mujer debe tener señal de autoridad. Una mujer que no reconoce autoridad es una puerta abierta para un ángel caído, hermano, para poder entrar y manipular o seducir, más bien dicho, de una manera sexual a una mujer. Por eso es que hay muchas mujeres que cuando no reconocen autoridad tienen visitas, hermano, en sus habitaciones, en las noches tienen visitas de tipo sexual y a veces lamentablemente, pero hasta te satisfacen con este tipo de seres. Pero esto es algo abominable delante de Dios y esto es como consecuencia de no reconocer autoridad. Nosotros sabemos que para llegar al cielo la única puerta es Cristo, pero los ángeles para poder llegar a la tierra, la puerta puede ser una mujer. Así puede penetrar un ángel caído, hermano, a la tierra, a través de una mujer que no reconoce autoridad. Sigamos. 1 Corintios 11, 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. En este versículo, y principalmente en esta parte final, hermano, entonces muchas personas dicen, ¿ya vio? En lugar de velo le es dado el cabello. Eso es lo que se entiende en este versículo. Ya vamos a leer otras versiones que nos dan un poquitito de claridad. Pero es ilógico que Pablo, unos versos anteriores, esté diciendo, si la mujer no se va a cubrir, entonces que también se rape. Pero si la mujer reconoce autoridad, entonces que use velo y además del cabello. Entonces no puede ser que el apóstol Pablo esté diciendo aquí, hermano, que no es necesario cubrirse definitivamente. Si la mujer no se cubre, pues entonces que también se rape, pero si se cubre, entonces que se deje crecer el cabello. Dice, mire cómo dice esta versión, mientras a la mujer el pelo largo la favorece, porque el pelo largo va bien con un velo, porque el pelo largo va bien con un velo. Eso es muy distinto, no dice en lugar de, sino va bien, es decir, tampoco nadie va a pensar que yo estoy diciendo que a la mujer nunca se debe recortar su cabello. No, hermano. Yo creo que la mujer sí se puede recortar el cabello, por supuesto, pero es necesario que la mujer reconozca autoridad, hermano, y que sepa que hay un límite para todas las cosas, ¿verdad? Hay un límite y que dentro de ese límite el Señor, estoy hablando del límite en cuanto a cortarse el cabello, hermano, dentro de ese límite el Señor la va a honrar también. Entonces vemos aquí de una manera muy distinta este versículo. Mire esta otra versión Peshita, pero si la mujer se deja crecer el cabello, le es honroso, porque su cabello le es dado por cobertura, es decir, como una cobertura, porque su cabello le es dado también como cobertura, pero no está diciendo que no tenga que utilizar el velo, sino que es algo complementario. Es más, si vemos una sombra, la mujer virtuosa del Cantar de los Cantares se viste con ropas dobles. Entonces la mujer tiene que tener doble cobertura. De la misma manera, la iglesia tiene que tener doble cobertura. Tiene un apóstol y tiene un pastor que sirven como cobertura. Es doble cobertura. Entonces, hermano, este es un principio que está diseminado en toda la palabra del Señor. Ahí y está establecido muy, muy claramente. Ok, vayamos entonces a la conclusión, porque como el apóstol
apóstol Pablo, según lo que algunos interpretan, hermano, pareciera ser que el apóstol Pablo, después de haber dicho que sí es necesario cubrirse, como que él al final echa por la borda todo esto. Entonces mire lo que dice la Escritura, primera carta de Corintios 11:13, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? Esa es una pregunta, es una confrontación que el apóstol Pablo está haciendo. Pero ahora, entonces, hermano, ¿no os enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo, le es deshonroso? Pero que si la mujer tiene el cabello largo, le es gloria, le es una gloria, pues a ella el cabello le es dado por velo. Ahora, dice, mire, pues, mire, versículo 15 termina diciendo esto. Ahora, en el versículo 19, pero si alguno parece ser contencioso, pero si alguno parece, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. ¿Qué costumbre, hermano? De ser contencioso. Pero si alguno parece ser contencioso acerca de este tema, entonces nosotros no tenemos tal costumbre. Entonces, ¿qué dicen las personas? Nosotros no tenemos la costumbre de usar el velo. ¿Cómo si era cuestión cultural, hermano? Ellos eran los que más tenían que utilizarla en todo caso. No está diciendo la costumbre, sino la costumbre de contender. Nosotros no tenemos la costumbre de contender, no la costumbre de no usar el velo. Si era por cuestión cultural, ellos eran los que más la iban a utilizar al final de cuentas. Ok. Miremos algunas figuras que se ven en el Antiguo Testamento, porque recuérdese que hay algunos personajes que aunque son varones, que vamos a ver aquí la sombra, hermanos, representan a la iglesia, y como representan a la iglesia lo que fue físico para ellos, para nosotros tendría que ser espiritual. Ok. Entonces, por ejemplo, Génesis 24:64, hablando de Rebeca, dice, Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac, hermano, Rebeca figura de la iglesia, Isaac figura de Cristo. Y cuando vio a Isaac, bajó del camello. Los camellos figuran a los ministros, pero eso no voy a entrar en detalle. Y dijo al siervo, ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Y el siervo dijo, es mi señor, era Isaac. Y ella tomó el velo y se cubrió. Ella se va a encontrar con el amado, ella se va a casar con el amado y toma el velo y se cubre. La iglesia que se va a casar es una iglesia que necesita tener cobertura, espiritualmente hablando, hermano, que tiene apóstol, pero también necesita tener una señal visible del reconocimiento de autoridad que es el velo. Y en este caso, hermano, aquí vemos a Rebeca cubriéndose con velo. Y yo sé que algunos van a decir, pero ese era en el tiempo de la ley. No, porque aquí ni siquiera había ley, hermano, eso fue antes de la ley. Entonces, si fue antes de la ley, pues se aplica también para nosotros. Y aunque hubiera sido en el tiempo de la ley, era literal, ahora se aplicaría algo espiritual. Ok, vayamos a otro ejemplo. Y sucedió que al oírlo, Elías está metido en la cueva, cubrió su cara con su manto. Hermano, Elías es sombra y figura de la iglesia que va a ser arrebatada. Elías fue arrebatado vivo al cielo. Y dice, y salió y estuvo de pie a la entrada de la cueva. Y aquí vino la voz del Señor y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Se iba a presentar delante del Señor, hermano, y Elías se cubre. Entonces, es la iglesia que se va a presentar y que va a llegar a ser arrebatada, tiene que cubrirse. Y se cubrió el rostro, dice, con su manto. ¿Ok? Y luego, pues terminemos con este pasaje, hermano, de Éxodo capítulo 3, verso 6, hablando de un hombre llamado Moisés. Y añadió, cuando el Señor se le aparece en aquella zarza que ardía y no se consumía, dice, y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tenía temor de mirar a Dios. Es decir, tenía respeto, tenía temor reverencial con el Señor. Entonces, hermano, realmente viendo esta enseñanza, ahora como dice Pablo, juzguen ustedes pues. ¿Es correcto que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? No, no es correcto. Definitivamente, bajo ningún punto de vista lo es. Hermano, al contrario, yo creo que si la misma naturaleza le indica a la mujer que cortarse el cabello le es deshonroso y dejárselo crecer le es honroso, pues usar el velo en el aspecto espiritual a la mujer le es honroso. Porque cuando los ángeles ven a una mujer que no se cubre, entonces, como ya dije,
ven una puerta abierta, hermano, ángeles caídos. Para los ángeles de Dios hay sorpresa que hoy en la iglesia hayan personas que no se cubran para presentarse delante de Dios. Hay admiración, no admiración de reconocimiento, sino admiración de por qué no lo hacen. Si se supone que somos hijos de Dios, tenemos un pacto delante de Dios y la mujer debe de cubrirse. Entonces, hermano, y en el caso de los ángeles caídos, pues ven como una oportunidad para poder hacer sus fechorías. Así que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude, hermano, y que esta enseñanza pueda ser de bendición para cada uno. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a orar delante del Señor. Vamos a darle gracias. Papaíto lindo, te agradecemos en esta hora tu misericordia. Suplicamos una vez más que a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra, Señor, tú puedas obrar en cada corazón, ministrar nuestra vida, enseñarnos por tu Espíritu Santo. Reconocemos, Padre del cielo, que tú hasta aquí, Señor, nos has auxiliado, nos has ayudado. Hoy venimos a ministrar una palabra, enseñanza, Señor, y esperamos que tú, Señor, puedas tomar esa enseñanza y, Señor, grabarla en el corazón de tus hijos. Por favor, te lo estamos suplicando, te lo estamos pidiendo, papaíto, porque tú, Señor, siempre tienes algo especial para nuestra vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por estar siempre pendientes de cada uno de los temas doctrinales. Bendiciones para todos.